Buenas noches.
Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que bien. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, sí. Qué bueno, me alegra mucho. ¿Usted qué tal? Sí, todo bien, ya. Ya está mejorando. Bueno, mejorando el clima, ¿no? Pero aquí ya soportando las inclemencias del clima. Pero ya son cosas, ¿no? Todo Eh, bien. ¿Cómo está el clima por allá? no, ha mejorado también. Bastante cálido, la verdad, pero por lo menos ya más constante durante el día. Allá es bien cálido, ¿no? En Sí. general, sí. En general, sí, la verdad. Bueno, me alegra. Me alegra que puedan soportar. Bueno, hay personas que no soportan mucho tampoco los climas muy cálidos, ¿no? Es, creo, dependiendo del trabajo y de la forma en la que uno no puede, ¿no? Acostumbrarse al clima. Pero bueno, Sí. son cosas. Bien, comenzaremos hoy. Hoy vamos a ver un tema que teníamos que ver inicialmente, que está relacionado con el agua, ¿no? Y la interacción del agua en los suelos. Vamos a tratar de relacionar, ¿no? Este tema con lo que va a ser, ¿no? Los esfuerzos en las masas de suelo, ¿no? Entonces, bien, eso vamos a ver. Pero antes, a ver, tengo que llamarles lista. Castelo Rodolfo, Presente. ¿qué tal, Rodolfo? Se anotar. Todo bien, ingeniero. Buenas noches. ¿Usted de dónde es, Rodolfo? Cochabamba. Ah, genial. Cisternas, José. Presente. José, ¿usted de dónde es? Cochabamba también. Otro cochalito. Sí. Muy bien. Cordero, Ovidio. Presente Ovidio, ¿usted de dónde es? acá de La Paz. Ah, qué bien. Aquí está. Un collito más. Pero usted no es de La Paz en realidad, ¿no? ¿Vive en La Paz? ¿O sí? Soy de La Paz, Ah, aquí nací. ah. Le he sentido un acento medio oriental. López Jorge. López Victoria. Presente. ¿Qué tal? Victoria, ¿usted de dónde es? De Cobija, Pando. De Cobija. Muy bien. Machuca José. Presente José, buenas noches. ¿De dónde es usted? de Sucre. Ah, usted es de Sucre, sí, me dijo lo anterior. Paniagua Giovanna. Presente, ¿Qué tal, Giovanna? ¿Usted de dónde es? de Cochabamba. Ahí, otra cochalita. Buenas. Bien. Wilder Paniagua. Presente, Wilder, ¿usted de dónde es? de Cochabamba. También. Sí, Ya vamos seis, hartos cochalitos. Samaniego Bruno.
¿Dónde está? Ah, no lo he visto hace mucho. Silva Fernando. Fernando también está. Presente. Desde Honduras. Villacorta Cristian. Presente. De Cochabamba. Cochabamba. Llevamos 8. Sí, la mayoría. Zárate David. No estamos. Bien, no hay nadie más, ¿no? Ya estamos todos. Comenzaremos. ¿Cuál es el objetivo de entrar en este tema y un poquito recapitular esto? ¿No? Es justamente para que se pueda entender cómo funcionan los esfuerzos en la masa de suelo, ¿no? Estábamos ya hablando una introducción de lo que son los esfuerzos efectivos. Todo esto tiene relación, ¿no? Con los esfuerzos también que se presentan bajo los estratos de suelo, que están bien relacionados también con el tema del agua, ¿no? Y también con el tema de la composición mineralógica y también de la composición física y química de los suelos finos, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a hablar en particular de algunos suelos finos. Déjenme ver. Esto es, ¿no? Sí. Bien, se puede ver, ¿no? O no sé. Sí, sí se ve la presentación. Sí, sí. No, ahora sí. Bien, vamos a hablar un poquito recordando el tema de la mineralogía de lo que son los agregados. Bueno, de los agregados gruesos no es muy compleja, ¿no? Bien, aquí dice un mineral es una sustancia inorgánica y natural, tiene una estructura indeterminada, ¿no? Interna, determinada por cierto arreglo específico de sus átomos iones. De esto también hemos hablado inicialmente cuando estábamos hablando de la mecánica de rocas, ¿no? Entonces, estamos recalcando nuevamente, pero ahora nos vamos a referir específicamente a lo que son los suelos gruesos y los suelos finos. En los suelos gruesos, los minerales predominantes son los silicatos, los feldespatos, las micas, el olivino, serpentinas, ¿no? Y también algunos óxidos. En general es eso, ¿no? Ahora, el comportamiento mecánico e hidráulico de estos suelos, aparte del tema de lo que es la composición de acuerdo a los tamaños, ¿no? O a la distribución que se representa por la granulometría que ya hemos visto, también tiene relación con el comportamiento de la compacidad, ¿no? Y esto es igual una propiedad que inicialmente, no sé si la hemos mencionado, ¿no? Pero está justamente relacionada con el ordenamiento de las partículas, ¿no? Con el ordenamiento y con la relación de vacíos. Por eso, no, espérenme, a ver, ¿cómo es esto? Ay.
Estoy un poco confundida ya. Por eso, no está más relacionado con el tema de la compacidad, ¿no? Entonces, la compacidad se calcula con la relación de vacíos y podríamos decir, ¿no? Que, bueno, estos son los valores típicos de compacidad, que obviamente están en porcentaje, ¿no? Porque esto es adimensional. Una compacidad muy suelta me da entre valores de 0 y 15, ¿no? Y una compacidad muy alta me puede dar entre valores de 85 y 100, que sería muy bueno. Entonces, los suelos gruesos, ¿no? También tienen relación su comportamiento con el tema de la compacidad, ¿no? Ahora, el tema de los finos, que es lo que más nos interesa por ahora, ¿no? Bueno, esto ya lo sabemos los tamaños o lo que tiene que cumplir un agregado fino para que sea considerado por su tamaño como fino. Pero también habíamos hablado que generalmente los agregados finos, ¿no? Son más, la mayor parte están compuestos por la descomposición química de las rocas, ¿no? Ígneas y metamórficas. Las arcillas están constituidas básicamente por silicatos de aluminio en la mayoría, ¿no? Silicatos de magnesio, hierros y otros metales. Ahora tienen estructuras laminares y eso es lo que nos interesa por ahora a nosotros, la estructura laminar que tienen las arcillas. Y esa estructura laminar, ¿no? Está de acuerdo, ¿no? Justamente al tema de la formación, al tipo de roca del que provienen y también, ¿no? De acuerdo a su estructura interna, a su estructura química interna, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Y por qué es importante este tema? Porque es justamente una de las propiedades de las arcillas que, que tiene mucha relación con el contenido de agua o con el grado de saturación que pueden sufrir, ¿no? Sabemos, ¿no? Que las arcillas son dependiendo del tipo de arcilla, son un material que pueden ser, ¿no? Pueden causar, ¿no? Ciertos problemas en las construcciones por el tema de la expansividad, ¿no? Entonces, ahora nos toca saber de dónde sale eso, por qué una arcilla puede ser tan expansiva, por qué la arcilla tiene un índice de plasticidad más grande. ¿Cómo es posible que las arcillas dupliquen o ni siquiera dupliquen, sino incrementen en grandes volúmenes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por de dónde sale eso? ¿Y cuáles son las arcillas que generan más incremento de volumen? Entonces, va con eso esta parte, ¿no? Las arcillas están constituidas, por eso inicialmente decíamos, ¿no? Más por el tema de la descomposición química. Tenemos ahí entre la composición silicatos de aluminio, silicatos de magnesio, hierros y otros metales. Estructura laminar. Eso significa que son básicamente, bueno, son como laminitas, ya son como bastoncitos, así si lo vemos de manera microscópica. Entonces, esa estructura tiene mucho que ver con el tema de la absorción y la adsorción de agua, que vamos a ver ahora. De acuerdo a su estructura reticular, ¿no? O sea, su composición, por lo menos las que vamos a ver nosotros, ¿no? Son en realidad las silitas y las marmorillonitas, pero también tenemos las caolinitas. Ahora, hablando un poco al respecto, ¿no? En general, las caolinitas están compuestas por silicato de aluminio, silicio y aluminio. Las silitas, la hilita es una arcilla no expansiva, dice en general, ¿no? Es un filosilicato o silicato laminar y el color de esta arcilla es gris, blanco o plateado, ¿no? Y a veces en otras tonalidades. A ver, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, ¿no? En las carreteras que se han hecho por lo menos en el lado del oriente, ¿no? Y bueno, en una que yo he tenido la oportunidad de visitar, las arcillas que más se han visto son de este tipo, las hilitas, ¿no? Ahora también hay
las otras, las mormolillonitas. Las caulinitas son usadas más para temas, mm, para producción de algunos elementos artísticos y demás, ¿no? Para cerámicas y esas cosas. Es ese tipo de arcilla que se usa más. Y no, por lo menos en nuestro medio no se presenta mucho, es muy escasa, ¿no? Sin embargo, es importante que esté presente la clasificación. Ahora, en el tipo de hilitas hay muchas variedades, ¿no? Y en el tema de la morillonita también hay, ¿no? Hay la arcilla verde, la marrón, la parda, la gris. Después tenemos otras que no son muy comunes, que son la arcilla roja, ¿no? Que su color, dice, se lo debe al contenido de óxidos e hidróxidos de hierro. Esto ya hemos visto que forma más parte de las rocas metamórficas, ¿no? Y la arcilla negra, ¿no? Que tiene una composición con un porcentaje de hierro y magnesio, ¿no? Que también estas arcillas, de cierta manera, por el color, nos pueden decir que tienen, ¿no? Un cierto contenido orgánico, ¿no? El tema, por ejemplo, cuando hacemos la clasificación de suelos, ustedes han visto en la carta de Casa Grande, tenemos, ¿no ve? Diferentes tipos de suelos finos, pero también se presentan los suelos orgánicos. Sin embargo, en la granulometría yo no puedo definir qué es un suelo orgánico, pero lo que sí puedo, digamos, de acuerdo a la experiencia y a una visión más de tipo cualitativo, puedo definir, ¿no? Generalmente lo hacen por el color y también a veces por las mezclas, ¿no? Por decirles, cuando ustedes hacen una excavación, ¿no? Lo que hacemos generalmente para los muros de contención, encontramos a veces diferentes estratos y aparte de que podemos apreciar, ¿no? Existe contenido de arcilla o existen, ¿no? Rocas, ¿no? Y otros materiales, a veces encontramos distintas capas que tienen un color diferente. Cuando ese color es más oscuro, ¿no? Podemos, de cierta manera, ¿no? Inducir a que es un material orgánico, o cuando lo encontramos con cierto contenido de materiales extraños, ¿no? Como basuras especialmente, que es lo que más se encuentra, por lo menos lo que yo he visto acá en la ciudad, ¿no? Ahora en el área rural es un poco más complicado, pero igual, ¿no? Se puede de cierta manera distinguir lo que es un material orgánico. Por eso cuando vean o han hecho alguna vez los ejercicios de clasificación, para que podamos decir que es un suelo de tipo O, me tiene que indicar, tiene que decirme, ¿no? Que tiene contenido orgánico. Porque de cierta manera la plasticidad tampoco me lo va a decir. Sí, sabemos que es un material muy plástico, porque también, ¿no? Por el tema de la relación de vacíos y porque está mezclado con material orgánico que también al tener cierto contenido de agua se puede expandir. De hecho, ya podemos decir que tiene alta plasticidad. Pero su apreciación es más visual, ¿no? O por lo menos es hasta donde yo he visto. No sé si alguien tiene alguna experiencia con tema de suelo orgánico que quisiera compartir. ¿Ninguna? Acá, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, otra obra donde yo he participado, y bueno, la mayoría no conoce, solo hay un paseño, por eso también estaba preguntando. No he trabajado mucho en Cochabamba. Es más, solo he estado una vez en un trabajo. Pero aquí en La Paz, por ejemplo, una obra importante que está en el área urbana, ¿no? Tenemos bueno, para aquellos que no conocen, hay un sector que está conectando a la zona sur con la zona norte, que es donde está el cementerio Jardín. Alguna vez cuando han venido a La Paz, ¿no? Cuando estaban de visita, han debido ir al cementerio Jardín, que se encuentra justamente en ese sector. Ese sector tiene una historia interesante, ¿no? Era anteriormente un relleno era el primer relleno de basura que teníamos acá.
¿no? En La Paz hace muchos años. Pero como ustedes saben, siempre las poblaciones se van extendiendo, ¿no? Se han ido extendiendo hacia esos lugares y se han asentado poblaciones. Al final, ¿no? Han visto que podía ser una conexión entre lo que era la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto. Entonces, de acuerdo a eso, o por ese mismo motivo, se han hecho, ¿no? Las primeras vías, ¿no? De ripio hacia la ciudad del Alto. Y eso ha creado que haya más incremento de población en ese lugar. Entonces, el hecho de que era un suelo con relleno sanitario no ha sido, digamos, no ha sido algo que haya desmotivado a la gente para que no haga sus asentamientos en esos lugares. Después han tenido, por la cantidad de población, y ha surgido la necesidad de la construcción de la vía de manera más formal, además que es el paso a la ciudad del Alto, no inclusive más corto. Cuando hay bloqueos en la ciudad o cuando no se puede pasar, la mayoría de los transportes pasan por esa vía, ¿no? Y bueno, inicialmente se ha hecho la construcción, ¿no? De ripio, ¿no? Y después han hecho, si no me equivoco, han hecho, en ciertos tramos han hecho pavimento flexible, lo cual no ha funcionado porque al ser un terreno con gran cantidad de material orgánico, ¿no? Lo que merecía era hacer un cambio, porque las profundidades eran grandes, ¿no? Entonces como les digo, tienen su historia y es bien interesante. De repente un geólogo podría comentar mejor cómo ha funcionado ese lugar, pero como ya tiene tanto asentamiento de población, ha sido la necesidad de hacer una vía y peor con lo que tenía una conexión con otra ciudad, ¿no? Que es la ciudad del Alto. Y bueno, después ha habido muchos asentamientos en esa avenida y como ya estaba hecha, ¿no? Ya estaba construida, solamente quedaba dar soluciones. Y bueno, en el inicio de esa avenida está lo que es el Cementerio Jardín, si alguien lo conoce, ¿no? Entonces, el Cementerio Jardín, ¿no? Está sobre ese relleno sanitario, que es, como digo, de gran profundidad. Ahí han formado una rotonda, y esa rotonda ha sufrido asentamientos bastante importantes. Al final han decidido construir pavimento rígido, que creo ha sido una de las soluciones más desacertadas, porque no han hecho cambio del material de la subrasante, ¿no? Han colocado capa base, subbase, eso es lo que sí, ahí he participado. Unas veces no conocía mucho, pero yo me di cuenta de que no hicieron mucho cambio en el material que va, ¿no? Con el paquete estructural, especialmente en el terraplén, que sabemos que es la fundación del paquete estructural, pero no lo hicieron. Entonces, tenía muchos problemas. Al final, la solución que han dado, por lo menos para mantener la rotonda, ha sido construir, ¿no? Fundaciones profundas. En realidad es un puente, es un puente viaducto, ¿no? Que está fundado sobre pilotes que tienen profundidades hasta de 30 metros. ¿Todo por qué? Porque ya no había otra solución. Y sobre eso ni siquiera está el pavimento rígido, han tenido que hacer hormigón armado, básicamente un puente. Y no había otra solución, porque por los grandes asentamientos, porque ya estaba hecha la plataforma, entonces no se podía hacer otra cosa. Y era tan sencillo, o sea, darse cuenta de que era material orgánico, y eso es a lo que me voy, que haciendo unas excavaciones tan solo a unos 3 o 4 metros, se veía basura, ¿no? Entonces se veía basura y el color del material era oscuro, era casi negro, gris, ¿no? Entonces yo creo que a plena vista, ¿no? Por lo menos para las personas que tenían más experiencia y que eran los que han hecho el diseño de esa vía, ¿no? Era claro que estaban haciendo, ¿no? una
en realidad una vía, ¿no?, de acceso que estaba fundada sobre material orgánico, ¿no? Entonces, no han tenido el cuidado adecuado. Y bueno, ese tipo de situaciones ocurren permanentemente. Lo que pasa es que pensamos que el material orgánico no es importante, pero es muy peligroso. Es tan peligroso como las famosas arcillas expansivas, ¿no? Y bien, eso solamente como un comentario, ¿no? Si alguna vez vienen al cementerio Jardín de visita aquí a La Paz, van a ver, ¿no? Se van a dar cuenta que en realidad están sobre un puente, sobre un viaducto. No se nota porque es como si estuviéramos sobre una vía normal, pero es un viaducto. ¿Por qué? Porque está sobre relleno de tierra y todo el cementerio Jardín es en realidad, no está asentado sobre el mismo material, ¿no? Entonces, nada, han buscado soluciones más caras, pudiendo hacer el cambio de material. Pero bueno, son cosas que ocurren, ¿no? Bueno, seguiremos hablando del tema. Ahora hablaremos de lo que es la superficie específica. Hablando de lo que son los suelos finos, ¿no? La superficie específica, dice, es el área superficial por masa unitaria. ¿Ya? Influye en gran medida en las propiedades físico-mecánicas del suelo. También podría decirse que es la sumatoria de toda la superficie expuesta de las partículas de un suelo que entran en un gramo. ¿Eso qué quiere decir? La superficie específica no es toda el área que rodea la partícula de suelo, toda el área perimetral, ¿no? Por eso aquí la fórmula me dice la superficie es 2 veces a cuadrado, o sea, estamos hablando de los lados de la partícula, más 4 veces, ¿no?, los lados laterales, ¿no? Suponiendo que la partícula tiene esta forma, ¿ya? Y acá lo que podemos hallar, la superficie específica, no va a ser justamente la superficie sobre la masa. La masa va a estar relacionada con el peso específico y con la altura, ¿no? Entonces, más o menos el peso específico, ¿no? Sabemos que puede estar en una relación de 2.8 gramos por centímetro cúbico, y eso lo habíamos visto inicialmente. Entonces, de esa manera podemos calcular la superficie específica. Ahora aquí, ¿no? Estamos viendo más o menos una relación y la importancia que tiene el tamaño de las partículas para la superficie específica. Si es grande, ¿no? Entonces voy a tener este volumen y el área va a estar en función de estos lados. Pero si tenemos partículas más pequeñas, como las arcillas, ¿no? Entonces esta superficie específica de hecho va a aumentar porque tenemos más lados y más caras, ¿no?, en un mismo volumen. Entonces, no sé si tengo acá, no. Por ejemplo, en el tema de las caulinitas, que son un poco más, tienen una dimensión un poco más grande, ¿no? Tenemos, dice acá, una arcilla caulinita, tiene un área o una superficie específica aproximada de 15 metros cuadrados por gramo. O sea, en un gramo existe una superficie de 15 metros cuadrados, ¿ya? Tiene una composición más firme, ¿no? Un arreglo más firme. Tiene igual, son como laminitas. La mayoría de las arcillas son como laminitas. Pero ahora hay algunas que tienen una composición, las que algunas están más pegaditas a otras. Mientras más pegaditas estén, ¿no?, menos van a impedir el ingreso de agua. Y eso es lo importante y lo que tenemos que hacer de notar, ¿no? Aparte de la superficie específica, mientras más superficie específica tengan, más probabilidad de ingreso de agua tienen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más espacios, más áreas que se pueden cubrir o donde puede haber agua adherida, ¿no? Bien, eso, y bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Los enlaces que tienen y hemos hablado también un poco al respecto de esto inicialmente. En algunos libros está con K y en algunos con C. La verdad no sabría decirles lo que sí sé es que estas caulinitas, ¿no?, han sido encontradas inicialmente en China y, como les digo, sirven más para el tema artístico de cerámicas y esas cosas. No sirve mucho para el tema de lo que es en temas de ingeniería civil, pero igual se encuentran, ¿no? Tema de la hilita. Por ejemplo, en el tema de la hilita, ¿no?,
sus dimensiones obviamente son menores, ¿no? Y la superficie específica está en una proporción de 80 metros cuadrados por gramo. ¿Se imaginan? Es bastante grande. 80 metros cuadrados por 1 gramo es una superficie realmente importante. Y eso también es por el tamaño de las partículas, ¿no ven? Ahora, estas, por ejemplo, tienen, dice, tienen un enlace un poco más débil que la kaulinita. Entonces, estas sí, ¿no? Sí, sí dejan ingresar un poco más de agua que la kaulinita en medio de las partículas, ¿no? Y obviamente son más propensas a lo que es la adhesión del agua, ¿no? ¿Qué más? Finalmente, la mormolionita. Tiene una estructura similar al de la hilita, dice, ¿no? Es decir, una lámina de gipsita intercalada entre 2 deciles. En la mormolionita hay una sustitución isomorfa de magnesio y hierro por aluminio en las láminas octaédricas. Bueno, vamos a ver ahorita más o menos cómo es su estructura, ¿ya? Los iones de potasio no están aquí presentes como en el caso de la hilita y una gran cantidad de agua es atraída hacia los espacios entre las capas. Entonces, debido a su composición y debido también al ordenamiento de estas láminas, podríamos decir de que estas son, ¿no?, las arcillas que tienen una estructura más débil y que por ese mismo motivo dejan que haya mucho ingreso de agua que generalmente queda adherida o también absorbida. Y eso que hace, ya hemos visto, ¿no?, que la arcilla pueda incrementar su volumen en grandes cantidades. Entonces, su composición interna débil es aquello que provoca lo mismo. Y también, ¿no?, sus dimensiones que son obviamente mucho más pequeñas. Y aquí un dato importante, ahí hemos hablado de la superficie específica. Su superficie específica tiene un valor aproximado de 800 metros cuadrados por gramo. ¿Se imaginan? Semejante área por 1 gramo, estamos hablando de áreas realmente importantes. Entonces, es una de las razones también por las que se produce, ¿no?, el tema del ingreso del agua y de los grandes incrementos de volumen que se da en este tipo de arcilla. Bien, aquí está, ¿no?, un resumen de lo que sería la composición de las láminas de sílice, especialmente de sílice y gipsita, que tienen estos 3 tipos de arcilla, ¿no? Obviamente existen muchos más tipos, pero yo estoy hablando de estos para que podamos entender el tema de los incrementos de volumen justamente por la aparición de agua, ¿no? Entonces, esta sería aproximadamente, ¿no?, la composición o la estructura que tienen estos 3 tipos de arcilla. Ya, son láminas, como habíamos dicho, ¿no? Y esta sería más o menos su relación, inclusive en cuanto a lo que es el tamaño, ¿no ven? Ahora, hay un tema importante que es justamente el tema de las cargas eléctricas que tienen cada una de estas arcillas, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, y aquí un poco hablando del tema de la relación de vacíos, ¿no?, que tiene, bueno, esto lo he sacado, lo he puesto adicionalmente. Algo que también hemos visto en algún momento, ¿no? ¿Cómo sería, digamos, la relación de vacíos para distintos tipos de suelo, ¿no? Solamente para hacer una comparación con lo que hemos visto, especialmente con el tema de la superficie específica, ¿no? En la arena suelta, por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿dónde estamos? Mucha me olvidé de esto. La arena suelta tiene aproximadamente una relación de vacíos de 0,8, ¿no? Son valores cercanos, ¿no? La arena va aumentando, la arcilla aumenta mucho más. Las arcillas orgánicas tienen de 2,5 a 3,5, ¿no? Entonces, aquí ya se va notando, ¿no?, cómo es el contenido natural de agua en estado saturado, ¿no? Va incrementándose también, ¿no?
Y el peso específico, ¿no? Seco, si se dan cuenta, ¿no? Es menor, por ejemplo, en el tema de las arcillas, pero su contenido de agua puede incrementarse, ¿no? En grandes proporciones. Bien, lo que les decía, las partículas de arcilla llevan una carga neta negativa sobre la superficie, resultado de la condición, ¿no? Isomorfa y de su ruptura en la continuidad de la estructura. Cargas negativas mayores se derivan de superficies específicas mayores. Entonces ya hemos hablado de lo que es la superficie específica. Ya hemos dicho que la superficie específica va a incrementarse más mientras las partículas sean menores, ¿no? Entonces eso significa, y además también tiene mucho que ver con la forma de la partícula. Como la mayoría de las arcillas tiene una forma laminar, entonces la forma laminar va a provocar, ¿no? de que estas cargas eléctricas, ¿no? O las cargas negativas sean más grandes, ¿no? Dice, la arcilla seca, la carga negativa es balanceada por cationes intercambiables, como el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio, que rodean a las partículas mantenidas juntas por atracción electrostática. Cuando se agrega agua a las arcillas, estos cationes y un pequeño número de aniones flotan alrededor de las partículas de arcilla. A esto se le llama la capa difusa doble. ¿Ya? La concentración de cationes decrece con la distancia de la superficie de la partícula. Bien, ahora voy a tratar de explicar esto que para algunos es un poco complejo, ¿no? La cosa funciona así. Esta es la arcilla, ¿no? Bueno, estamos exagerando un poco, pero esta sería más o menos la forma. Les dije, tienen formas laminares. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Primero, al tener estas formas laminares, ¿no? Y al estar, ¿no? En grandes proporciones, estas, por su forma, ya de hecho tienen una superficie específica mayor. Por eso les decía, ¿no ve? Anteriormente, mientras la forma de la partícula de arcilla sea más redondeada o sea más corta, la superficie específica también va a disminuir. Y esto también está en función a las cargas negativas o a la carga eléctrica que tiene cada arcilla, ¿no? Se dice que en la parte superior, ¿no? de cada lámina hay una carga negativa y en los extremos tenemos cargas positivas. Las cargas eléctricas, dice aquí, ¿no? Se reducen en su cantidad de acuerdo al tamaño de las al tamaño de las partículas cuando éstas aumentan o cuando cambian de forma. Y es un poco obvio, ¿no? La estructura plana, ¿no? Y de acuerdo a lo que mencionábamos acá, ¿no? A los cationes que van a ser intercambiables, que también están presentes sobre esta superficie, ¿no? También van a hacer que estas cargas negativas disminuyen. Si esta, por ejemplo, si esta arcilla cambia de forma, ¿no? O de tamaño, hace una gran variación, ¿no? Ahora, ¿para qué nos interesa tanto esto? ¿Qué pasa con las moléculas de agua? ¿Cómo son las moléculas de agua? Las moléculas de agua en realidad están compuestas de ¿qué es esto? Están compuestas de 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿no? Entonces, también en algún momento hemos visto, ¿no? De que, por ejemplo, el oxígeno o bien todos estos elementos necesitan 8 electrones. El oxígeno tiene 6 y por eso utiliza 2 del hidrógeno. Y el hidrógeno necesita 2, por eso, ¿no? Por eso el oxígeno busca un electrón del hidrógeno, busca un electrón del oxígeno. De esa manera se encuentra una molécula de agua. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿No? El oxígeno, por ejemplo, tiene una carga más negativa y el hidrógeno positiva, ¿no? No sé si estoy bien al revés. Pero, ¿cuál es el tema? ¿No? El tema es que esta carga negativa que tienen las arcillas en la superficie, ¿qué es lo que va a hacer? Va a atraer, ¿no? Esas partículas de agua
por el tema de los hidrógenos. Entonces, se van a atraer, ¿no? Y aparte de atraerse, ¿no? Estas van a formar una capa difusa, ¿no? Una capa que va a ser difusa y que va a tener una unión bastante fuerte. ¿Eso qué significa? Al ser una unión bastante fuerte, ¿no? Van a tener, por ejemplo, esa agua que se adhiere en realidad a la partícula de arcilla, a las partículas de arcilla, ¿no? Se dice que tiene inclusive una viscosidad mucho más alta. Y la fuerza con la que se adhiere es bastante grande. Entonces, el agua que está adherida a las partículas de arcilla, ¿no? Es un agua que es muy difícil de retirar, ¿no? A diferencia del agua que puede encontrarse, ¿no? Por el tema de saturación o por el tema de ascensión capilar, etc. Entonces, todo, por ejemplo, esto está relacionado también con la cantidad de cationes y aniones que tiene el suelo, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Lo que está más cerca de la arcilla, no, obviamente son las moléculas de agua que están pegadas por absorción. Pero a medida que se va alejando, esto va disminuyendo, ¿no? Justamente por el intercambio de cationes, ¿no? No sé si se llega a entender esto. Entonces, ahí vamos con lo que es el concepto de la absorción de las arcillas, ¿no? Hay dos cosas diferentes y alguna vez lo hemos debido escuchar, lo que es la adsorción y lo que es la absorción. La absorción es más un proceso químico que está relacionado a lo que les había mencionado anteriormente. Las moléculas de agua forman dipolos debido a la ubicación de los átomos de hidrógeno. Por tanto, se orientan y se despegan a la cara de la partícula de arcilla. Entonces, esos dipolos, ¿no? O sea, los dipolos son lo que les había mencionado, ¿no? Había un profesor que en el colegio que nos decía, ¿no? Imagínense como un Mickey Mouse, ¿no? O sea, el oxígeno y sus dos hidrógenos. Los hidrógenos van a tender, ¿no? Por ser dipolo, van a tender más a unirse a lo que es la cara donde tiene la carga negativa, la arcilla. Van a tratar de pegarse. Y aquí lo dice, ¿no? Esa capa de moléculas de agua orientada a la cara tiene una viscosidad mucho mayor y tiene un espesor aproximado de 10 angstroms. No es fácil de eliminar, ¿no? Esta agua. Y esto se conoce como la doble capa eléctrica. La doble capa eléctrica está relacionada también con el número de cationes, ¿no? Bien, este es un proceso más químico. Es un poco complejo de entenderlo, pero por lo menos lo que yo quiero explicarles desde lo que yo he visto y conozco es que no existe siempre una cantidad de agua presente en estas partículas de arcilla, agua que es absorbida. Esta agua absorbida, ¿no? Es muy difícil de sacar, ¿no? Y va a estar siempre presente en estas partículas, ¿no? No importa, pueden pasar por diferentes procesos de secado y aún así va a contener. ¿Por qué? Porque hay una fuerza eléctrica, ¿no? Que las va a unir y va a evitar, ¿no? Que por cualquier otro proceso, ¿no? Estas vayan a salir. Ahora, esto también tiene mucha relación con el tema de la cohesión de las partículas, ¿no? Tiene relación con el tema de la cohesión y tiene mucha relación con el tema de los incrementos de volumen, ¿no? Mientras más negativas sean las cargas que tienen estas laminitas de arcilla, entonces va a ser más fácil, ¿no? Que el agua se adhiera y por tanto, ¿no? Se va a producir también las otras capas donde ya va a estar el agua que ya es suelta, ¿no? O sea, que puede ser el agua absorbida. Ese ya es otro concepto, porque el agua absorbida es aquella agua que está, ¿no? Justamente en esta capa difusa que
tiene relación con la carga negativa de las láminas de arcilla. ¿No? Ahora, ¿cómo definimos nuevamente este proceso? ¿Qué es entonces la absorción? La absorción es un proceso físico ligado generalmente a la capilaridad. Ya ese es otro proceso, ¿no? Eso ya lo conocemos, ya lo hemos visto anteriormente. Sabemos que la capilaridad, ¿no? Es la ascensión del agua, ¿no? Debido a la porosidad de las partículas. O sea, mientras más pequeñitos sean los espacios, ¿no? Entre cada partícula de suelo, es más fácil que haya ascensión capilar, ¿no? Y esto no tiene nada que ver, por si acaso, con el nivel freático. Es otra cosa. Es agua también que está presente en las arcillas, pero por el tema de la porosidad de los espacios pequeños que hay entre cada arcilla, ¿no? Entonces, esa agua que está contenida por ese tema, especialmente de capilaridad, ¿no? Es justamente lo que se llama el proceso de absorción. Ahora, la adsorción es un proceso químico, dice, ligado a la carga electroquímica de los cristales de arcilla que atraen las moléculas de agua dipolar en el espacio interlaminar. Lo que acabamos de decir hace rato, ¿lo ve? Entonces, eso es lo que es la adsorción. Dentro de este espacio y juntamente con el agua de contacto van los iones de intercambio presentes en el agua libre, que están en contacto con el suelo. Y ahí es donde se producen, ¿no? Las demás capas de agua. O sea, primero viene el agua absorbida y luego viene el agua por absorción. Dependiendo del ion que prevalezca, se predice el comportamiento de la arcilla, ya que la fuerza de fijación de los iones dependerá de la valencia de los mismos. Ahora acá, o sea, lo que estamos viendo y lo que hace rato mencionaba, no son los únicos iones que se encuentran presentes ahí, ¿no? Dependiendo del tipo de arcilla, se van a presentar diferentes minerales, ¿no? Que también van a provocar, ¿no? Que el agua también, en cierta forma, ¿no? Pueda fijarse a los mismos iones. ¿A qué me refiero? A lo siguiente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí diferentes cationes, ¿no? Tenemos litio, sodio, potasio, que pueden estar presentes en diferentes arcillas. Imaginémonos este caso, esta es una arcilla seca, ¿no? Que está en estado seco. Y estos son los tipos de cationes que puede tener, ¿no? Cada arcilla tiene diferente composición. Puede tener cualquiera de estos. Acá, por ejemplo, me dice un radio no hidratado, o sea, cuando está en estado seco. Tiene esta dimensión aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando empieza a ingresar el agua? Primero, por el efecto de la adhesión, se va a producir, ¿no? El agua que se va a pegar a estas láminas, a las láminas de la arcilla. Segundo, ¿qué va a pasar? Debido a estos cationes que también, ¿no? Por el efecto dipolar del agua, de las partículas o de las moléculas de hidrógeno, también van a absorber agua, ¿no? Y dependiendo del tipo, por eso aquí hay una diferencia en el radio seco y en el radio húmedo, esto va a incrementar, ¿no? El espacio que hay entre cada una de estas láminas de arcilla. Entonces, en estado seco se presenta así y cuando empieza a haber, ¿no? Humedad, esto va incrementándose. Ahora hay algunos cationes que tampoco van a unirse con las moléculas de agua, ¿no? Sin embargo, hay otras que sí. Y eso va a incrementar, ¿no? Ya estamos viendo acá un incremento de volumen. ¿Qué pasa en un estado saturado? Esto ya aumenta en gran proporción, dice. A medida que la arcilla absorbe agua del exterior a la misma, se ubica en las caras de las partículas y también se hidrata a los cationes, lo que les decía. O sea, no solamente va a haber agua absorbida, sino también va a haber una hidratación de los cationes que van a estar presentes según el tipo de arcilla que hay, haciendo variar sus diámetros. Por eso hay acá, estamos mostrando que el radio no es el mismo para ciertos cationes en estado seco y en estado hidratado. Lo cual hace, ¿no? Que la distancia entre cada partícula de suelo, en este caso entre cada partícula
de arcilla vaya creciendo más. Por eso es que a veces, ¿no? Vemos que los volúmenes o el volumen final de una arcilla, especialmente la mormorillonita, incremente en gran proporción, porque tiene, ¿no? Cationes que pueden acumular o que pueden hidratarse también e incrementar, ¿no? Los espacios que existen entre cada lámina, ¿no? No sé si se logra entender esto. Entonces, es un porqué, ¿no? De que hay arcillas, ¿no? Que tienen, por ejemplo, un índice de plasticidad más alto, ¿no? Que otras, ¿no? Y el hecho de los incrementos de volumen, ¿no? Aquí nuevamente estamos hablando de la doble capa difusa. El agua absorbida es lo que está, les había dicho, en la cercanía de la lámina de arcilla, ¿no? Y lo que es el agua absorbida, ¿no? Está en cercanía de la partícula, pero no está tan cerca como esta otra, ¿no? Y esta agua sabemos que se puede o no eliminar por algunos métodos. Esta otra, muy difícilmente. ¿Ya? Y todo esto forma la doble capa difusa. ¿Ya? Y que tiene, o sea, que en las arcillas puede crecer hasta los 400 Armstrongs, ¿no? Aquí otro ejemplo. Características especiales, dice, de algunas arcillas, así igual haciendo un poco exagerado, ¿no? El dibujo. Por ejemplo, esta es una mormorillonita, dice, que tiene de 1000 Armstrongs a 10 Armstrongs, ¿no? El hinchamiento de la misma, ¿no? Si esta fuera la capa de arcilla, esta que está con azulito, esto que está acá, ¿no? Lo que yo les decía hace rato, si yo les digo, vamos a ver aquí. Voy a usar este ejemplo por si no se entiende. Si esta, digamos, es la lámina de arcilla, entonces va a haber una pequeña lámina que se va a pegar, que va a ser el agua por absorción, ¿ya? Y después, por el tema de los cationes, ¿no? Y por el tema también de ascensión capilar, se va a formar otra capa más, ¿no? Que va a ser un poco más gruesa, digamos, suponiendo que puede ser este bolígrafo. Estoy haciendo un ejemplo medio raro, pero que valga la pena. Entonces, esta ya va a ser el agua absorbida. Entonces, lo que era tan delgado, o sea, lo que era el espacio que había, ahora se puede triplicar, ¿no? Inclusive dice acá que puede haber un hinchamiento de hasta el 1000%. Imagínense, solamente por la estructura que tiene. Ahora, por ejemplo, en una caulinita que tiene una estructura muy diferente, ¿no? El hinchamiento se da solamente hasta el 80%. Si se dan cuenta, por la estructura que tiene y por los cationes que tiene entre cada una de las partículas, ¿no? Si bien la agua de absorción no es muy similar, el agua que se presenta, por ejemplo, por absorción es diferente, ¿no? Y como les digo, esto depende mucho del tipo de arcilla, va a cambiar, ¿no? Entonces, mucho que ver la composición que tiene cada arcilla, ¿no? Las dimensiones, los cationes que tiene, ¿no? Y la carga eléctrica, para ver, ¿no? Hasta cuánto se puede haber un hinchamiento del volumen, ¿no? Incremento del volumen de la arcilla por la presencia del agua. ¿Qué más? Aquí hay un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Dice, supongo que hay una partícula de mormorillonita que tenga las siguientes dimensiones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el peso específico, tenemos las dimensiones, ¿no? Y podemos sacar primero la superficie específica. La superficie específica de una mormorillonita, como les decía en el primer ejemplo, creo que era 800 metros cuadrados. En este caso sale 728 metros cuadrados por gramo. Para iniciar, estamos diciendo que esta arcilla tiene una superficie específica grande, ¿no? Y al decir eso, ya también podemos saber que por tener una superficie específica grande, ¿no? Ya podemos inferir de que
por ejemplo, el hinchamiento de esta partícula va a ser grande, o sea, los incrementos de volumen, ¿no? Van a ser grandes. Ahora, por ejemplo, si ahora tenemos arena, dice, ¿no? De 0.1 milímetros de helado con un peso específico como del cuarzo de 2.60 gramos, vamos a tener esta superficie específica, que va a ser mucho, mucho menor que la de la mormolionita, ¿no? Entonces, en este caso estamos diciendo de que este agregado, por ejemplo, o bien esta arena, difícilmente va a producir grandes cambios de volumen cuando hay incremento de agua. Esto tiene que estar más adelante cuando estábamos hablando de la superficie específica, pero igual nos sirve para hacer, ¿no?, la diferencia entre ambos casos. Ahora, este también es otro tema importante, ¿no? El tema de la capacidad de cambio. La capacidad de cambio está relacionada justamente con el tipo de cationes que hay presentes, ya hemos hablado de eso, ¿no? Entre cada partícula de arcilla, ¿no? Entonces, hay una relación entre lo que es la capacidad de cambio y la superficie específica. En las caolinitas, por ejemplo, tenemos un mini equivalente por 100 de 2.5 a 15, ¿no? Que sería la capacidad de cambio, y una superficie específica aproximadamente de 15. En las aloicitas, que también son otro tipo de arcilla, que es muy similar a la hilita, por si acaso, está entre 10 a 50 y tenemos una superficie específica de 60. Sigue siendo pequeña la superficie específica en metros cuadrados por gramo. En la mormolionita ya hemos visto, ¿no? Y hemos hecho un ejercicio. Está, el que hemos hecho tenía 790 y en la primera parte les había dicho que puede tener hasta 800 metros cuadrados. Aquí me está diciendo que puede tener hasta 900 metros cuadrados, ¿no? Y su capacidad de cambio es también alta, ¿no? Y bueno, esta otra arcilla que no es muy común, pero también está acá en la tabla, que es la cepiolita, ¿no? Los iones de intercambio son sodio, calcio, ¿no? Magnesio, aluminio y hierro. Esos son los que también van a producir, ¿no?, el hinchamiento o el incremento de volumen. ¿Por qué? Porque también se van a unir con las moléculas de agua, ¿no? Eso es, nuevamente estoy explicando. Y aquí, para nuevamente explicar cómo funciona este tema del agua en el suelo, el agua absorbida, ¿no?, va a ser básicamente esta capita que está acá, ¿no? Esta capa que está acá, como les digo, es muy difícil de eliminar, ¿no? En cambio, el agua por ascensión capilar, que acá, ¿no? Si este fuera el nivel freático, ya les dije, no tiene nada que ver. Esto está más relacionado con el espacio entre las partículas. Es agua que sube por el tema de la capilaridad, ¿no? Entonces, esa sería una diferencia importante, ¿no?, que habría que tomar en cuenta. Tema de la ascensión capilar. Bueno, esto ya es un tema que lo hemos visto más en física, pero valga la pena no saber de dónde sale, ¿no? Es justamente el ensayo que se hace, ¿no? O bien el fundamento que tiene justamente es el meñisco de agua que se va a producir con mayor, ¿no?, con mayor altura, mientras el espacio sea más pequeño. Por eso, para el experimento, justamente se coloca un tubo capilar de dimensiones bien pequeñas, ¿no? Y ahí es donde se observa justamente la ascensión capilar, que tiene mucho que ver, hemos visto, con la tensión superficial, ¿no? Bien, ahora, todo esto también tiene que ver con el tema, ya les dije, de la cohesión, ¿no? La cohesión, ya sabemos, ¿no?, que es que son esas fuerzas de atracción que existen entre las partículas, que tiene relación, ahora ya sabemos, con el contenido de agua que existe. Por un lado está el tema del agua adherida y por otro lado también el agua de absorción, que puede ser por capilaridad, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en los granos secos, que, por ejemplo, este tema de la cohesión va a ser muy escasa porque no hay contenido de agua, ¿no? Aquí, en estado húmedo, sí existe,
pero como las partículas tienen formas muy diferentes y muy isomorfas, como se podría decir, entonces el contacto con el agua o la interacción que tenga entre una y otra y el contenido de agua va a ser mínima. No quería ver esto. En cambio, en las arcillas, ¿no? Por tener justamente esta característica o esta forma, ¿no? Lo que van a provocar es que haya, ¿no? Más contenido de agua, y al haber más contenido de agua casi en en una gran parte de la superficie de las mismas, entonces el efecto de la cohesión va a ser más prevalecente, ¿no? Se va a ver más cohesión. Y eso también es un tema que se toma en cuenta, ¿no? Por el tema de la forma de las arcillas. Entonces, en resumen, podríamos decir, ¿no? Lo que dice, por ejemplo, en el texto de Juárez Vadillo, ¿no? Que al final la relación del agua o de las partículas de agua o las moléculas de agua con el suelo está en función a dos nexos. Hay dos nexos que son los nexos primarios y los nexos secundarios. Los primeros son los nexos iónicos. Estos se establecen justamente por el número de electrones que tengan, ¿no? En la superficie, lo que hemos hablado hace rato, ¿no ve? Los átomos que ganan o pierden más o ganan uno o más electrones por este tipo de mecanismo se denominan iones y poseen carga eléctrica desbalanceada, positiva o negativa. Entonces, es lo que tiene justamente las láminas de arcilla, ¿no ve? El nexo iónico es precisamente debido a las fuerzas eléctricas. Ahora, hay nexos que también son covalentes. ¿A qué se refiere eso? Existe, dice, ocurre entre dos átomos a cada uno de los cuales les falta uno o más electrones en sus bandas externas. En estos casos, dichos átomos pueden combinarse para compartir uno o más electrones, que un átomo suple con algunos de sus electrones la diferencia del vecino, ¿no? Alguna vez has debido ver, ¿no? En este tema, yo he visto una vez cuando estaba enseñando a uno de mis sobrinos, cómo es que justamente estos átomos que tienen que tener 8 electrones, ¿no? Buscan, ¿no? Con cuál puedan complementarse. En el caso del oxígeno, les decía, tiene 6, necesita 2, el hidrógeno. Entonces así se ha complementado y así ha formado el dipolo eléctrico. Pero ahora los otros cationes que se encuentran sueltos, ¿no? Entre las partículas de suelo también van a buscar ese balance. Y algunos lo van a encontrar justamente con lo que son las moléculas de agua. Y al encontrarse con ellos, entonces eso también va a provocar, ya hemos dicho otra vez para repetir, eso también provoca el incremento de volúmenes en las arcillas con el contenido de agua, ¿no? Solamente para recalcar lo que dicen en algunas teorías, ¿no? Después me habla de los nexos secundarios que están relacionados, ¿no? Con las fuerzas que existen, ¿no? Entre las fuerzas que existen por naturaleza polar de las sustancias o de las moléculas, ¿no? Ahora, este tema, por ejemplo, que yo no lo domino muy bien, no soy de química, pero existen, ¿no? Por ejemplo, acá me habla de la teoría de Van der Waals, ¿no? Que me dice que existen, ¿no? Justamente moléculas que tienen más energía y más poder de atracción. Entonces, de acuerdo a la relación que tengan los cationes que estén sueltos y con el mismo tema del hidrógeno y la forma en la que se presentan las moléculas de agua, estas fuerzas también van a hacer, ¿no? Que se provoque justamente el tema de la adhesión. Mientras más grandes sean estas fuerzas, más agua adherida va a haber, ¿no? A las partículas de arcilla.
¿Ya? Bien, es eso. Antes que entremos a lo que ya es, ¿no?, la distribución del agua en los diferentes estratos de agua, ¿hay alguna pregunta? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Se entiende o más o menos? Lo que yo estoy tratando de explicar, ¿no?, es cómo es que existen grandes incrementos de agua en las arcillas. ¿Por qué se producen, no? Y cuáles son las que tenemos que tomar en cuenta. Por eso es que estoy haciendo toda esta historia. Solo espero que se entienda. Es que esto para mí es fundamental para ahora explicar el tema de los esfuerzos efectivos, ¿no? Y de los esfuerzos que se van a presentar en las masas de suelo. Bueno, un tema es el tema de los esfuerzos efectivos y otro es el tema del esfuerzo cortante, ¿no? Que tiene mucha relación con lo que estamos hablando ahora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿O algún acotamiento, alguna cosa que ustedes hayan visto también anteriormente y que quizás nos pueda ayudar a los demás a comprender mejor? ¿Nada? Bien, esto me lo he sacado de una revista, ¿no?, que me ha parecido muy interesante. Justamente es de un libro, ¿no?, que es justamente de Arpad Keidi, que habla justamente de, el- de las características que tiene, ¿no?, un estrato de suelo y cómo se presenta el agua. No se ve muy clarito acá, pero voy a tratar de explicarles. Dice, si se hace un pozo de observación, ¿no?, freatímetro en la masa de suelo cohesivo o suelo fino a cierta profundidad, lo primero que vamos a encontrar es el nivel freático, ¿no? El nivel freático o nivel de agua libre, que fluirá desde los poros del suelo hacia el pozo. Debajo de este nivel, todos los poros siempre van a estar saturados. Y es lo que siempre hemos visto para todos los ejercicios, ¿no? Este sería, por ejemplo, el nivel 10, que dice acá abajo, ¿no? El nivel 10. No sé si se lee bien. Hasta cierta altura por sobre el nivel freático, los poros se encuentran aún llenos de agua. Esta zona se llama la zona de capilaridad. Aquí estamos hablando ya del agua capilar. Si este fuera, por ejemplo, voy a marcar. Este sería el nivel freático, ¿no? Hasta acá todo esto es saturado. Pero acá todavía seguimos encontrando agua, ¿no? Y esa agua, ¿no?, puede tener relación con el tema de la ascensión capilar, es lo que decía, ¿no? Hasta cierta altura tenemos el nivel freático y luego tenemos el agua de capilaridad cerrada, ¿no?, donde predominan las tensiones capilares. Más superficial se tiene una zona de agua mezclada con aire. Ya, hasta acá tenemos todavía un suelo que podría ser saturado, pero por capilaridad, ¿ya? Después de esto, ya tenemos otra zona. Voy a marcar con otro colorcito. Hasta acá todavía tenemos suelo saturado, pero no todo el suelo saturado que tenemos es, ya les he dicho, por el tema del nivel freático. Acá ya tenemos, ¿no?, agua por tema de ascensión capilar, ¿no?, lo que hemos visto hace rato. Después de esto ya tenemos una mezcla de ascensión capilar y también tenemos la mezcla de aire, por eso hay espacios vacíos, ¿no? Ese sería el siguiente espacio. Aquí. Eso sería más o menos hasta por acá, hasta donde me dice 7, ¿no? Que asciende por capilaridad y los huecos tienen un menor, por los huecos que tienen un menor diámetro. Dentro de esta misma zona se encuentra ya el agua adherida, ¿no? Entonces ya vamos a encontrar estas partículas que tienen ya agua adherida, ¿no? En realidad están presentes en
en todos los estratos, pero acá ya las podemos considerar como agua adherida, ¿no? Adicional o podemos tomar en cuenta que tiene cierto contenido de humedad, ¿no? Por más que ya haya aire, ¿no? O sea, como les decía, esta agua de adhesión es muy difícil de hacer desaparecer. Después, de igual manera, entre las partículas de agua habrá agua de contacto, el agua gravitacional o de percolación. ¿Quién se acuerda qué era la percolación? ¿Qué era la percolación? Ya no sé qué color utilizar. Aquí. Aquí está marcando, ¿no? Esta agua es de percolación, dice. La percolación, ¿no? Es un proceso que ocurre justamente por el tema de la porosidad, ¿no? Cuando estábamos viendo el tema de porosidad, ¿no? Hay suelos que son más porosos que otros. Entonces, el agua de lluvia o el agua de escorrentía, ¿no? Y que también pertenece al ciclo hidrológico, ¿no? Mucho de lo que estamos hablando, ¿no? Tiene mucha relación con el ciclo hidrológico. Una de las partes o uno de los procesos que tiene el ciclo hidrológico es justamente el proceso de percolación, ¿no? El agua de la precipitación cae sobre la superficie, hay agua de escorrentía, lo que está en la superficie, y hay agua de infiltración. El agua de infiltración, uno de los procesos que utiliza para ingresar es la percolación. Esto está debido también a los espacios que tiene en el suelo, ¿no? Por eso es que vemos a veces cuando tenemos un terreno, vemos que llueve, ¿no? Y inicialmente se puede formar, ¿no? Hasta, por ejemplo, se pueden formar grandes charcos, como decimos, ¿no? De cierta manera, pero eso, ¿qué pasa? Al día siguiente vamos y no es que, bueno, cierta parte se ha evaporado, ¿no? Pero hay otra parte que por percolación ha ido ingresando a diferentes, ¿no? Profundidades. Depende de la porosidad del suelo. Entonces, esa agua a veces se mantiene una gran cantidad de tiempo, pero eso depende mucho de la porosidad del suelo, ¿ya? Después, bueno, eso es el tema del agua percolada y también tenemos agua congelada, dependiendo de la climatología del lugar, hay agua congelada, ¿no? Que puede estar en estos sectores. Puede presentarse también, ya no lo voy a marcar, porque ya como que se sobreentiende, ¿no? Ya no tengo colores. ¿Dónde está? Hasta aquí me muestra, ¿no? Lo que pasa es que no está muy clarito este dibujo, por eso estoy haciendo esa diferencia, ¿no? El agua gravitacional o de percolación, también denominada agua colgada, ¿no? Entra al suelo desde arriba, se mueve por efecto de la gravitacional, condicionado por las fuerzas también capilares. Finalmente, el agua que se encuentra también como vapor. Y esto es justamente el agua también de precipitación que se encuentra justamente en la superficie, ¿no? Sabemos, ¿no? Que por efecto de la precipitación, el agua que cae sobre el suelo, ¿no? Hay una que va a entrar por percolación, infiltración, pero hay mucha agua que se va a quedar en la superficie hasta cierta profundidad. Va a ingresar, pero esa agua, ¿no? En cierta manera, por efecto del clima y por efecto de justamente de las temperaturas, se va a mantener hasta cierto momento como en su estado de vapor, ¿no? Para después, obviamente, de alguna manera, salir nuevamente a la superficie, ¿no? O también puede acabar siendo agua de infiltración. Pero son distintas formas en las que se encuentra el agua en un perfil de suelo, ¿no? Eso quería mostrarles, ¿no? Finalizando esta parte, bueno, ya estamos a tiempo. Ahora vamos a ver cómo influye todo esto, ¿no? En el esfuerzo efectivo. Ahora que ya yo espero quede un poco más claro este tema del agua. Bueno, en realidad estamos recordando, ¿no? Ciertas cosas que ya la hemos visto en pregrado. ¿Alguna consulta? No al momento.
Normalmente, ¿no? Interesante de recordar. Bueno, hay algunos aspectos, ¿no? Especialmente del tema químico que, bueno, por lo menos a mí me faltan dominar, ¿no? Y a veces hay que leer un poco más porque tiene mucha relación, ¿no? Especialmente en este tema de las arcillas. Ahora vamos a ver el tema de las arcillas expansivas. Me falta ver eso más y ya entramos al otro tema, ¿ya? Bien, entonces, como ya estamos a tiempo, yo creo que lo dejamos aquí y como no tienen consultas, nos vemos el día lunes, ¿no? ¿Qué dicen? De acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tengan un buen fin de semana, descansen. Gracias igualmente. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Ay, Buen fin de- espérenme, les voy a lanzar el pulso, no es que me olvide. ¿Lanzado o no? No se vayan todavía. Please. Bien, cualquier cosa, igual estamos, ¿no? Aquí el día lunes vamos a seguir hablando de este tema. Tiene mucha relación con lo que vamos a ver adelante. ¿Ya? Ahora sí, nos vemos. Buenas noches y que tengan un buen fin de semana. Nos Gracias vemos. igual. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.